Todo bien. Descargué en autogestión, no sé si vieron, las filminas de la clase pasada, y tienen un apunte, que es el que les va a servir de apoyo de la clase de hoy. Por ahí si quieren ampliar algún tema o tener a mano, vamos a ver unas definiciones acerca de las matrices que les van a servir para el práctico, así que tienen un apunte que ya les quedó ahí. Después chequen a ver si lo ven. Voy a poner los auriculares y me van a decir si se sigue escuchando bien. Sí, se escucha bien. ¿Ahí me escuchan o no? Sí. Bárbaro. Profe, una consulta que no sé si lo dijo. Sí. El profe nos dijo que la clase que viene él no la va a dar porque se va a Buenos Aires, no recuerdo bien a qué, y que te preguntemos a vos si vos ibas a dar clase también ese día o al final no, algo así. Bien, sí, justo le escribí a Sergio por lo mismo. Bueno, estoy intentando iniciar el video, pero creo que no se ve, ¿no? Es algo raro hoy. Todavía no les puedo confirmar, porque la semana que viene, bueno, tengo una cuestión de salud ahí que resolver, una cuestión familiar, así que yo les voy a estar avisando por autogestión. Estén atentos, porque yo les voy a dejar mañana o a lo sumo el sábado un mensajito en el autogestión en estos días, y les confirmo si les voy a dar el martes o les voy a dar el jueves la clase. Así que estén atentos ahí y traten de no faltar porque la clase que viene es el práctico de matriz de impacto ambiental. Así que les voy a confirmar por autogestión directamente. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Les quedó alguna duda de la clase pasada mientras esperamos a ver cuánta gente tengo? Tengo poca gente hoy y vamos a esperar un ratito. El práctico es bastante importante este. O sea, es el teórico para el práctico de la clase que viene. ¿Saben si hay algún práctico, algún parcial, algo? El martes, profe, también éramos la misma cantidad, no más de 40 chicos. ¿Sí? Ah, Sí. bien. ¿Y por qué tengo tanta gente en los trabajos prácticos entonces? Bueno. Tendré que tomar individual el parcial entonces. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Alguna duda que les haya quedado de la clase pasada? ¿Que quieran que charlemos antes de empezar? ¿Nada? No, profe, por ahora no. Bueno, me alegro. Vamos a seguir entonces, continuar lo que dejamos la clase pasada. Voy a apagar un ratito la cámara porque no me anda bien el internet acá. Ah, y les aviso una cuestión también. Estoy esperando una llamada médica por una cuestión familiar que tengo. Así que puede que en algún momento me vaya 5 o 10 minutitos, les hago un cortecito y vuelvo. Les pido disculpas por eso, pero les voy a estar avisando en el momento si me tengo que retirar 5 o 10 minutitos. No hay drama. Bueno, vámonos con esto. Nosotros en la clase pasada, me voy un poquito para atrás, habíamos empezado con lo que era la evaluación de impacto ambiental, empezamos a hablar un poco de lo que eran los estudios de impacto ambiental, ¿se acuerdan? Vimos, bueno, este equilibrio, nuevamente repasamos lo del anexo 1 y anexo 2, y hablamos que de esta evaluación de impacto ambiental que hacía la autoridad de aplicación a través de este procedimiento técnico administrativo y basado en un dictamen de una comisión técnica que evalúa todas estas presentaciones que se hacen en la Secretaría, ¿no? Y que se podía aprobar o rechazar otorgando una licencia ambiental. Esto podría ser como que el resultado es que tiene una licencia ambiental positiva, un acto administrativo de autorización, o que no tenía licencia ambiental, o sea que era negativo y que no puede volver a presentarse para su evaluación ese estudio de impacto ambiental. Entonces vamos a ver un poquito más detalladamente lo que es un estudio de impacto ambiental.
Es un estudio técnico interdisciplinario que se basa, vamos a ver que tiene muchas similaridades, cosas similares a lo que era el aviso de proyecto. No tenía una descripción general de proyecto, pero en este caso incluimos líneas de base. Estas líneas de base son algunos estudios que se realizan y que determinan, digamos, cuál es la situación ambiental actual al momento previo a instalar un emprendimiento. Puede ser, por ejemplo, líneas de base de calidad de aire antes de instalar una chimenea, por ejemplo, línea de base de calidad de suelo antes de realizar las implantaciones. Una ¿Sí? pregunta, ¿estás presentando? Porque no se ve. Ay, ¿no se ve? No. Ah, gracias. Nosotros tenemos No, chicos, no, perdón. Hoy ando con la cabeza en cualquier lado, no le había puesto a presentar. Perdonen. Ahí va. ¿Ahí se ve o no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, gracias. Se me volaron los patos hoy. Bueno, igual lo que hablé anteriormente, el repasito, era las filminas que ya habíamos visto en la clase pasada. Empezamos de acá entonces. Bueno, partimos de una descripción general del proyecto con esta línea de base que les estaba contando que eran distintos estudios que nosotros hacemos para determinar cuál es la condición ambiental previa a la instalación del proyecto. Entonces podían ser, les dije, líneas de calidad de aire, líneas de, por ejemplo, de agua a través de realizar fratímetros. ¿Saben lo que son los fratímetros, no? Son como unos pocitos de agua donde uno toma muestras siempre del mismo lugar y por lo general se instalan uno aguas arriba del emprendimiento, como mínimo, ¿no? Depende del tamaño del emprendimiento, pero uno aguas arriba de un determinado emprendimiento y uno aguas abajo, aguas arriba y aguas abajo de la hidrología subterránea del lugar, ¿no? Entonces, para saber de qué manera puede llegar a estar influenciando en las napas freáticas ese emprendimiento que está funcionando. Y en esa línea de base determinaríamos como la calidad inicial de esa agua subterránea o de ese suelo o esa calidad de aire. Y también esta relación del proyecto con el ordenamiento territorial. ¿Se acuerdan que hablamos de la ley de ordenamiento de bosques nativos, de una cuestión si estamos en zonas industriales, en zonas protegidas, en una zona urbana? Es un emplazamiento general de este emprendimiento en el sitio. También el estudio de impacto ambiental considera tipos, cantidades y disposición de residuos, tanto en la construcción como en el funcionamiento, y la forma en que se van a tratar esos residuos, los riesgos de inflamabilidad, riesgos de emisiones y las formas de tratamiento y control que van a tener. Yo acá les nombro algunas cosas básicas y después vamos a profundizar un poquito. Consecuencias directas, indirectas que puede llegar a tener sobre el medio, algunos efectos previsibles sobre el ambiente físico y social. No solamente es sobre la calidad de ambiente, sino muchas veces sobre el impacto sobre la sociedad que puede llegar a tener un determinado emprendimiento. Y medidas de reducción, mitigación de impactos ambientales negativos, impactos de mitigación en etapa previa a la actividad y o etapa constructiva. Bueno, incidencia sobre determinados servicios públicos y la infraestructura, descripción del área afectada, o sea, cuál va a ser la afectación que va a tener por ese emprendimiento el área y cuál es el entorno ambiental en el que esté inserto. Identificar algunos puntos críticos de control y programas de monitoreo de algunas variables, programas de vigilancia de estas variables ambientales, algún programa de recomposición ambiental en caso de que fuese necesario, planes de contingencia, programas de capacitación ambiental y mitigaciones en caso de cese o desmantelamiento de la actividad. Esto es medio relativo al último punto, normalmente lo que se hace es tenerlo en cuenta, pero luego se presenta como un nuevo aviso de proyecto el caso de cierre o cese de la actividad. Estos son los puntos básicos a considerar dentro de este estudio de impacto ambiental, o algunas cosas que vamos a tener en cuenta. Me voy a ausentar 5 minutos, vuelvo enseguida, espérenme ahí, no se vayan. Bueno, profe.
Este país está arruinado. Y vos, el país, independientemente del espacio en donde esté, sea trotskista, menemista, de derecha o de izquierda. Sentido común. Este país está arruinado. Y vos me decís, te enorgulleces de las leyes laborales de Perón. Perón está muerto hace no sé cuál, casi medio siglo ya. Olvídate de Perón. Viva Perón si querés, pero ¿sabes qué? La gente está cagada de hambre. Independientemente del espacio en donde esté,
Chicos, acá estoy. ¿No me abandonaron? No, acá estamos. Acá estamos. Bueno, bárbaro. Mil disculpas les pido. Vamos a seguir acá. ¿Se ve, no? ¿Lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Bueno, entonces, más o menos recién describimos cuáles son aquellas cosas que, brevemente, ¿no? Que van a llevar a un estudio de impacto ambiental. Y vamos a tener diferentes etapas dentro de esta evaluación de impacto ambiental que incluye este estudio de impacto ambiental. Recuerden que la evaluación de impacto ambiental es la que realiza la autoridad de aplicación basándose en el estudio de impacto ambiental que presenta, por ejemplo, un responsable técnico ambiental de un nuevo proyecto. Entonces, como primer punto, nosotros vamos a identificar cuáles son los impactos ambientales del proyecto evaluado. Para identificar esos aspectos ambientales del proyecto evaluado, nosotros partimos, ¿se acuerdan de ese análisis que hacíamos del medio, por ejemplo, que lo hicimos para el aviso de proyecto, y ya vamos a ver cómo lo hacemos en el estudio, de todo el análisis del medio físico, del medio biótico, del medio abiótico, del medio social, de la zona donde está implantado? Con todos esos aspectos vamos a identificar cuáles son los aspectos ambientales que se relacionan con el proyecto en cuestión. Una vez que tenemos identificados esos aspectos ambientales, vemos cuáles se pueden ver afectados por acciones del proyecto, es decir, dentro de estos aspectos ambientales que tenemos, yo por ejemplo, un tipo de flora en particular, un ecosistema, un fauna que estemos considerando, vemos cuáles pueden ser afectados por las acciones del proyecto, porque puede haber algunos de ellos que no se estén afectando. Una vez que vemos cuáles están afectados, los caracterizamos cuantitativa y cualitativamente a estos factores ambientales por la implementación del proyecto y podemos predecir cuál va a ser el estado de estos factores ambientales por las acciones previstas. Es decir, es una forma de prever de antemano qué es lo que va a suceder o cómo voy a afectar al ambiente con la implantación de un determinado proyecto. Entonces, una vez que puedo predecir, evalúo el impacto para cada factor ambiental y puedo determinar si es compatible o no, digamos, el proyecto con el ambiente para cada uno de esos impactos, digamos, o tendré que hacer algunos reajustes. Y a partir de eso identifico y evalúo medidas de mitigación que permiten eliminar o reducir impactos hasta llegar a niveles aceptables. Entonces, vamos a ver que tenemos toda una etapa previa que es de un estudio general tanto del proyecto como del sitio de implantación, que nos lleva luego para poder realizar todas estas etapas que en realidad tienen como objetivo predecir cuáles van a ser las acciones que yo voy a tener con mi proyecto sobre el ambiente y poder hacer modificaciones hasta disminuirlas o plantear medidas de mitigación. Vemos que, por ejemplo, respecto de lo que nosotros teníamos inicialmente en un aviso de proyecto, el estudio de impacto ambiental es un procedimiento mucho más exhaustivo, ¿no? Más analítico, va a ser a lo mejor incorporar mayor cantidad de personal durante la realización o incluso trabajar en grupos de personal especializado en distintas temáticas, y por eso también están enfocados para obras más grandes o de mayor envergadura o que se prevé de antemano que puedan tener mayor impacto ambiental, porque estos estudios son, además de más tediosos, son mucho más caros que un aviso de proyecto. Entonces es importante que sepan esa diferencia. Vamos a ver cada uno de los puntos a grandes rasgos que tiene el estudio de impacto ambiental. Comenzamos al igual que el aviso de proyecto, con todo lo que son datos de proponente, o sea, la persona que propone un determinado proyecto y el responsable profesional que va a ser el encargado de presentar este proyecto ante la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Ambiente. Algunos datos generales como domicilios, actividades, etc. Luego se enmarca dentro de un marco legal. ¿Se acuerdan que yo ya les dije también para el aviso de proyecto que podía haber determinadas municipios que tengan algunos, más allá de las normativas nacionales y provinciales, que por ahí son las que más se conocen, puede ser que para algún determinado tipo de proyecto hayan tratados internacionales o algunos convenios específicos, o puede ser que algunas municipalidades tengan alguna normativa especial en algún sitio que a nivel nacional o provincial no se conoce. Entonces es importante estudiar cuál es el marco legal. Luego se realiza una descripción del proyecto. En primer lugar se habla de la situación actual, o sea, una situación
sin proyecto. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué hay en el sitio? ¿Dónde estamos situados? ¿Por qué es importante este proyecto? Una descripción general del proyecto. ¿Cuáles son las obras a ejecutar? O sea, cuáles son hasta llegar a la etapa, por ejemplo, de funcionamiento del proyecto, ¿cuáles son todas las obras o todas las transiciones que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los objetivos y beneficios que puede llegar a traer este proyecto? La ubicación, bueno, y cuáles son, se prevé que serán consumos de energía, combustible, agua, plazas de ejecución, distintos ensayos, análisis de alternativa de proyectos planteados. Ven que hay muchas cosas que se repiten respecto de los avisos de proyecto, pero, por ejemplo, el análisis de alternativas no lo consideramos en el aviso de proyecto, pero es muy importante para los estudios de impacto ambiental. O sea, ver cuáles son los distintos puntos que se fueron estudiando en ese proceso de análisis técnico, económico y ambiental, cuáles son las alternativas que se plantearon y con cuál nos quedamos y por qué. Lógicamente tiene que ser la que ambientalmente sea menos negativa, ¿no? Dentro de área de influencia, las consideraciones de áreas de influencia directa e indirecta, por ahí es un estudio un poco más pormenorizado del que hacíamos para el aviso de proyecto. Podemos considerar, por ejemplo, modelaciones de plumas, en este caso para determinar influencia directa e indirecta. Las plumas son, no sé si todos saben, pero las plumas de contaminante es cómo se va difuminando el contaminante, cómo se va diluyendo el contaminante en aire o en agua, y se modelan a través de plumas. Se conoce como pluma. Y partimos además de un diagnóstico ambiental de base. Esto es algo que no lo teníamos en el aviso del proyecto, y vamos a hacer un diagnóstico ambiental de base del medio físico, el medio biótico, sociocultural, un relevamiento ambiental y un relevamiento social. Entonces, dentro de lo que es medio físico, análisis, por ejemplo, de hidrología, geomorfología y suelo, clima, sismicidad. En este caso, los estudios de impacto ambiental puede que incluso sea mucho más profundo de lo que hablábamos anteriormente, puede que incluya una caracterización de suelo a través de estudios hechos in situ, un estudio más pormenorizado de hidrología, quizás que puede incluir caudales medios, caudales mínimos, caudales máximos, o alguna descripción un poco más detallada del curso de agua que estamos considerando, al igual que en clima y en sismicidad, digamos. Si bien la base es la misma, es tomar los datos como para que nosotros podamos conocer dónde estamos implantados, son estudios mucho más específicos y más pormenorizados. Luego, dentro del medio biótico, podemos evaluar, por ejemplo, dentro de la fauna, tanto la fauna autóctona del lugar como la fauna introducida. Hay muchos lugares que tienen ecosistemas de fauna, pero la fauna no es fauna autóctona, y incluso ha pasado, por ejemplo, en que es fauna que termina siendo invasiva. Entonces, si bien tenemos un impacto sobre un animal, porque nadie quiere matar animales, pero digamos, en definitiva, ambientalmente puede llegar a terminar siendo positivo, por así decirlo, alejar o a generar una afectación sobre una fauna introducida que en realidad está degradando un ecosistema. Es medio enredado, pero no sé si se entiende cuál es el punto de estudiar por ahí, que también existen especies que también dañan los ecosistemas. Entonces, no siempre la afectación sobre determinadas especies son negativas. Lo mismo ocurre con la flora, estudiar flora autóctona y flora introducida, que pues suelen ser floras de otros países, por ejemplo. O, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer un desmonte de una plantación de pinares, por ejemplo, no va a ser tan negativo como hacer un desmonte de una plantación de flora autóctona, porque se comporta diferente y porque los pinares, por ejemplo, pues, seguramente hayan sido un emprendimiento productivo de otra época. Dentro de los medios socioculturales, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿O se encendió un micrófono? Ah, está. Bueno, dentro de los medios socioculturales, enfocados, por ejemplo, en el uso del suelo, ¿qué actividad se realiza hoy a donde yo planteo insertar este emprendimiento? ¿Qué cambio en el uso del suelo voy a realizar o qué modificación va a tener para la población? Análisis de la población, por ejemplo, ¿qué tipo de población tengo? Si es una población que puede llegar a estar de acuerdo con el proyecto o no. Yo siempre les cuento una anécdota de un proyecto que se realizó, no me acuerdo en qué país, pero parece que era en África, una tribu de África, en que las mujeres
ellas para recolectar el agua tenían que caminar, por ejemplo, 10 kilómetros por día para traer agua a sus hogares. En uno de estos proyectos sociales que se hacen, le llevaron una fuente de agua al centro de la ciudad. ¿Y qué pasó? Las mujeres seguían yendo a buscar agua afuera porque en realidad era el único momento donde podían culturalmente tener charlas entre mujeres. Entonces, es importante analizar que nosotros vamos a instalar un proyecto que esté de acuerdo o que no contradiga los estándares culturales de un determinado lugar. Entonces, para eso también hay que hacer un estudio de una población y se puede llegar hasta hacer encuestas a ver si la gente está de acuerdo o no con el proyecto. Un análisis de áreas protegidas, como habíamos mencionado antes, por ejemplo, reservas naturales, áreas protegidas en cuestiones de bosque nativo, quizás alguna fauna protegida, alguna área protegida que tengamos consideradas, y arqueología y paleontología también. Hay muchos sitios, sobre todo dentro de la provincia de Córdoba, donde, bueno, todavía quedan rezagos de sitios arqueológicos, y que hay que tener en cuenta también en los estudios de impacto ambiental, porque durante la ejecución de las obras pueden llegar a aparecer. Hay mapas en distintos libros de dónde puede llegar a ver, o en las cercanías donde se encontraron elementos arqueológicos, y que lo que sucede normalmente cuando estamos trabajando, digamos, en una obra en construcción y se encuentra un elemento arqueológico, se debe parar la obra, llamar a la autoridad de aplicación correspondiente, hacen todos los estudios, relevan, sacan lo que tienen que sacar y demás, y después recién puede que permitan continuar con la obra o no. Entonces es un factor muy importante a considerar, además por cuestiones de tiempo de obra, ¿no? Y el relevamiento ambiental para mí es uno de los puntos más importantes, tanto si van a ser proyectistas como si van a estar como responsables técnicos ambientales, ir a caminar por el sitio donde se va a implantar la obra, porque hay muchas cosas que nosotros desde sentados atrás de la computadora no lo vemos. Entonces, es muy importante ir y visualizar dónde vamos a implantar un determinado emprendimiento, por qué sitios pasa, qué atraviesa, dónde estamos insertos, cómo es el clima del lugar, todas esas cosas que solamente las podemos ver parándonos en el lugar, hay que hacerlo. Para mí es una de las cosas más importantes y que no siempre se hace. Bueno, relevamientos sociales que tienen que ver con aspectos culturales y turísticos, los que decía antes de hacer un panorama de ver cuál es la aceptación social del proyecto, los aspectos económicos y aspectos históricos de la localidad o del sitio donde lo vamos a implantar. Entonces, si ustedes ven, el estudio es mucho más amplio, o si ustedes ven la diferencia entre lo que planteamos anteriormente, lo que era un aviso de proyecto y lo que es un estudio de impacto ambiental, son estudios mucho más pormenorizados y que abarcan muchos otros detalles que quizás en un aviso de proyecto no lo tenemos tanto en cuenta. Y esto es porque, como decíamos en un primer momento, la diferencia entre el anexo 1 y el anexo 2 tiene que ver con la envergadura del proyecto, con el tipo de proyecto o lo que se prevé que ambientalmente puede tener impactos negativos, y con la zona de implantación donde lo vamos a colocar. Por ahí hay zonas que son mucho más sensibles ambientalmente, entonces requieren de estos estudios más pormenorizados. Entonces, de todos estos análisis, lo que nosotros dijimos es, realizamos todos estos análisis, y si se acuerdan, volvemos a este cuadrito. Ahora podemos identificar todos los aspectos ambientales del proyecto evaluado. Es decir, nosotros con todos los análisis que hicimos, vamos a ver cuáles son los aspectos ambientales sensibles que tenemos. Con esos aspectos ambientales sensibles, vamos a nosotros ver con nuestro proyecto cuáles los vamos a afectar y cuáles no. Entonces, a partir de eso, vamos a hacer una caracterización. De esto entra la matriz de impacto ambiental. La matriz de impacto ambiental nos permite ver cuál es el impacto del proyecto sobre un determinado medio. Y esto se basa en la diferencia entre una situación modificada por la implantación de un proyecto respecto de cómo hubiese evolucionado ese sitio si el proyecto no se hubiese implantado. Es decir, es una valoración de situación con proyecto respecto de situación sin proyecto, la evolución positiva o negativa que podría haber tenido ese sitio con y sin el proyecto. Entonces, esta evaluación cualitativa o cuantitativa
la hacemos colocándola dentro de una matriz, donde nosotros vamos a ver que vamos a poder ver para cada uno de los factores del ambiente, en función de cada una de las acciones del proyecto que tenemos, una interacción y la vamos a poder valorar. Entonces, estamos en la parte 3 del cuadrito. Venimos acá, me vuelvo al cuadrito. Caracterización cualitativa del estado de los factores ambientales. Acá entramos con la matriz, hacer la caracterización. Entonces, dijimos, tenemos un escenario sin proyecto y hacemos el análisis respecto al escenario con proyecto. Entonces, lo que evaluamos son relaciones causa-efecto entre un sistema. El sistema es el ambiente en el que se inserta la obra, donde nosotros vamos a sacar cada uno de los factores del ambiente, dividido en subsistemas, que son todos los sistemas que estuvimos estudiando. Medio físico, medio biológico y medio sociocultural, que teníamos acá, ¿ven? Medio físico, medio biótico, medio sociocultural y medio social. Cada uno de esos son parte de los subsistemas, que el sistema general es el ambiente en que se inserta la obra o el entorno. Eso nos da la característica del lugar que nosotros tenemos, o sea, todas las características del sitio que tenemos. Entonces, acá llegamos a la matriz, por ejemplo. Entonces, esta matriz es la de identificación de impactos, es la primera que vamos a trabajar. Ya vamos a ver bien cómo funciona la matriz y que tenemos otros métodos. Para mí este es uno de los métodos más efectivos para evaluarlo, pero hay otros métodos que también se pueden usar. Entonces, nosotros dijimos, conocemos el medio físico, conocemos el medio biológico y conocemos el medio sociocultural. ¿Por qué? Porque lo estuvimos estudiando para hacer este estudio de impacto ambiental. Entonces, dentro de ese medio físico, vamos a poner cada uno de los componentes sensibles de afectar. Por ejemplo, puedo tener afectaciones por ruido, por polvo, por olor, afectaciones del agua en agua superficial y agua subterránea, afectaciones en el suelo tendría que haber puesto ahí en la tierra, pero bueno. Geomorfología o suelos. Dentro de geomorfología, por ejemplo, si tengo una obra de construcción, puede afectar volúmenes y formas, o afectar los procesos erosivos a través del viento, o erosión con agua. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada de los impactos por tener suelo removido, la erosión del suelo, la erosión por viento y la erosión por agua? Bueno, acá entraría, por ejemplo, ese caso. Dentro de flora y fauna, diversidad y abundancia, la forma que yo la puedo, puedo afectar en la cantidad de especies y en la abundancia. Dentro del medio sociocultural, las necesidades de infraestructura que voy a tener, paisaje, usos del suelo y medio social. Nosotros, todos estos componentes del medio surgen a partir de lo que nosotros evaluamos. Yo acá les puse una matriz modelo que tenía. Esto era de una obra, no recuerdo bien, pero puede haber sido un acueducto, una obra de cloaca o algo por el estilo. Todas las determinaciones de componentes del medio. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Me están entendiendo algo? ¿No se está entendiendo nada? ¿Alguien que opine algo? Y después le asignás un valor a cada uno de esos ítems. Todavía no. Vamos a llegar. Sí, o sea, de las unidades ponderales, ¿no? Claro, lo estoy viendo ahí, por eso. Bueno, este valor o unidades ponderales, es el peso que yo le voy a dar. Es decir, yo no asumo que todos los componentes del medio tienen el mismo peso. Porque, por ejemplo, si yo tengo... Es una planta que dice estación depuradora líquido 130, sí. Y es un valor grande. Es un valor grande porque es importante en infraestructura, en cuestiones positivas, porque también nosotros tenemos que... Claro, eso va a ser una cuestión positiva, seguramente, y por lo menos en funcionamiento, porque también tenemos que darle peso a lo positivo, porque socialmente, pero yo quiero que entiendan esto porque es lo que me pasa todos los años, que creen que todo lo que es estudio de impacto ambiental, por ejemplo, hacer una obra es algo súper negativo. Bueno, quizás la obra de construcción puede tener sus impactos negativos, pero uno hace, por ejemplo, una planta de depuradora de líquidos cloacales con un fin positivo. Entonces también hay que considerar que socialmente, ya que nosotros somos parte de ese ambiente, va a tener un impacto positivo. Eso ténganlo en cuenta cuando hagamos el práctico. Perfecto. ¿Nosotros qué hacemos? Una pregunta, perdón que interrumpa. Sí. Decime. ¿Cómo es tu nombre? Para que no veo. Juan Fiati. Hola, Juan. Acá estoy. Hola. ¿Cómo
Hay valoraciones positivas y negativas, y después yo, ¿cómo lo contrasto eso? ¿Hago una suma matemática o...? Ya vamos a llegar, tranquilo, ya llegamos. Me estoy adelantando. Claro, estamos presentando la matriz nomás como para que vean de qué se trata. Ya vamos a llegar a cómo la analizamos. Dale, perfecto. Nosotros tenemos entonces, determinamos todos los componentes del medio, en función de lo que evaluamos, que podemos llegar a tener afectados por esa obra. Estas unidades ponderales es darle un peso. Por ejemplo, si yo tengo un recurso superficial muy valioso, entonces le voy a dar un peso mayor, porque a lo mejor el polvo durante la etapa de construcción no es tan importante, porque yo apagué las máquinas, tapé las cañerías y se me acabó el polvo. En cambio, una afectación al recurso superficial que le da agua a 4 localidades aguas abajo, por ejemplo, es un recurso importante. Entonces, lo que hacemos nosotros es, de todos estos componentes del medio, seleccionar a cuál le vamos a dar mayor peso, porque ambientalmente o socialmente tienen mayor peso, y distribuir las unidades ponderales, que son 1000 en total, en el resto de los factores. Esto se hace más que nada por experiencia, ¿no? O sea, ustedes ahora lo van a distribuir, después yo a lo mejor les voy a decir a este le pongamos un poquito más de peso, uno le va agarrando la mano por experiencia, pero bueno, más que nada tienen que saber que aquellas que son de mayor importancia ambiental y social tienen mayor peso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros dijimos que teníamos, por un lado, componentes del medio, y por otro lado tenemos las acciones o las etapas de proyecto. Entonces, lo que yo voy a hacer con esta matriz es interrelacionar entre los componentes del medio y las etapas del proyecto. Entonces, acá en las etapas tengo, por ejemplo, construcción, cloaca máxima, planta de tratamiento de efluentes cloacales, y funcionamiento de cloaca máxima y funcionamiento de planta de efluentes cloacales. ¿Se acuerdan que alguien en la clase pasada me planteó que no habían considerado las etapas de construcción? Siempre se considera la etapa de construcción. Es más, mucha de lo que son obras de infraestructura suelen tener más impactos negativos en etapas de construcción que en etapas de funcionamiento. Se consideran ambas etapas. O por ejemplo, si nosotros tuviésemos que considerar una ruta, la mayor cantidad de los impactos los estamos en la etapa de construcción. De funcionamiento ya después queda algún impacto por ruido y no mucho más. Entonces, y impactos a lo mejor por impermeabilización o por cambios en la escorrentía superficial, pero la mayor cantidad de impactos los tenemos en la construcción, sobre todo en lo que son obras lineales. Entonces nosotros planteamos, lo que vamos a hacer ahora es determinar qué impactos voy a tener relacionándolos entre cada uno de los componentes del medio y cada una de las etapas. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir, construcción de la cloaca máxima, ¿voy a generar polvo? Sí, tengo un impacto. Construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, ¿voy a generar polvo? Y sí, también. Ahora, funcionamiento de la cloaca máxima, ¿va a generar polvo? No. Funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, ¿va a generar polvo en suspensión? Y no. Profe, ¿Se entiende cómo se realiza esto? Sí. ¿Cloaca máxima hace referencia a la red? Cloaca máxima, bueno, nosotros por lo general vos tenés la red que está dentro de la localidad, y puede que esa red tenga una estación de bombeo que conduce a una cloaca máxima, que es un caño maestro, también se le decía antes. Es un caño gordo que recorre un par de metros o kilómetros y llega a la estación de tratamiento de efluentes cloacales. ¿Por qué está dividido así? Porque por lo general las obras públicas, lo que suele suceder es que las redes las realicen los municipios y las cloacas máximas y plantas de tratamiento las realice provincia o nación. Y esto es de una obra que era cloaca máxima y planta de tratamiento de efluentes, que era de la provincia. Por eso está dividido así, a eso se refiere. Cuando la planta de tratamiento de efluentes está muy pegada a la localidad, la cloaca máxima suele ser 2 o 3 cuadras o puede que ni siquiera exista. Está incluida dentro de la red. No sé si se entendió la diferencia. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces hasta acá con la parte de identificación de los impactos estamos bien. Acá no valoramos nada, solamente estamos verificando qué afectaciones vamos a tener para cada una de las etapas. Por ejemplo, paisaje. Paisaje yo puedo considerarlo, y puede que acá tengamos discrepancias entre unos y otros,
por ejemplo, paisaje. Yo durante la etapa de construcción tengo una afectación al paisaje en lo que es cloaca máxima y planta de tratamiento de efluentes. ¿Por qué? Porque voy a tener maquinaria, tengo material estivado, tengo zanjas abiertas, o sea, tengo una afectación grande al paisaje. Durante la etapa de funcionamiento de una cloaca máxima, no voy a tener un impacto al paisaje porque ya lo tapé, lo cubrí, no se ve más. Ahora, durante la planta de tratamiento de efluentes cloacales, va a depender. O sea, si yo, por ejemplo, estoy dentro de una localidad y no tengo un impacto importante al paisaje porque estoy inserto dentro de la misma localidad, no cambio nada, bueno, no voy a tener un impacto. Ahora, si yo tengo una planta de tratamiento de efluentes en el medio de las sierras, que estoy cortando, o sea, estoy cortando la visual de una montaña, de un paisaje natural, y le pongo una planta de tratamiento de efluentes cloacales, voy a tener un impacto. Entonces, esto es bastante dinámico e incluso lo que algunos consideran que puede no ser un impacto, para otros puede ser un impacto leve, pero puede estar. Digamos, entonces no es 2 más 2 es 4 ni es ciencia exacta. Bueno, entonces este es el primer paso, identificar los impactos, saber dónde tenemos para cada una de las etapas y para cada uno de los componentes del medio una interrelación. Y dependiendo del tipo de obra, podemos hablar de una matriz de esta envergadura o matrices de esta envergadura, por ejemplo, donde nosotros tenemos muchos más componentes del medio. Esta matriz era de una presa, me parece, en una presa de regulación de caudales, para evitar inundaciones. Tengo tachado el nombre, pero me parece que era de eso. Ven que en la etapa de construcción tenemos muchas más cosas. Tenemos, por ejemplo, instalaciones del obrador. ¿Por qué? Porque al estar en el medio de la nada, este estaba metido en el medio de la montaña. Entonces, seguramente vamos a tener que instalar un obrador con casas o con contenedores para que la gente se quede. Movimiento de suelos, preparación de terreno y movimiento de suelos. Obras de desvío. Movimiento de suelos de fundación, replanteo y terraplenamiento, transportes de material y movimiento de maquinaria. Por ejemplo, cuando estamos también insertos en un sitio donde no hay caminos o que no es común el movimiento de vehículos, este impacto, sobre todo para lo que es flora y fauna, se convierte en un impacto negativo, bastante negativo. Entonces, para que ustedes tengan una idea, que las matrices también son bastante variables, digamos, y por eso nosotros le damos estas unidades ponderales, porque si no, cuando nosotros sumamos, por ejemplo, después al final, ya van a ver que después se hace una operación de suma para determinar más o menos cuál es el impacto, la mayor cantidad de impactos negativos donde se encuentran, o la mayor cantidad de impactos positivos donde se encuentran y demás. En una matriz como esta tendríamos valores mucho más grandes. Entonces, estas unidades ponderales nos reflejan siempre al valor de 1000. Eso ya lo van a entender cuando veamos la otra parte. Pero para que vean que hay distintos tipos de matriz. Sí. Perdón. ¿El cierre, según el tipo de obra, se tiene en cuenta el cierre o siempre se tiene en cuenta? Por ejemplo, en este caso, el cierre y clausura, o sea, ¿podés tenerlo en cuenta? Depende de lo que hables. Por ejemplo, en este caso, vos vas a tener cierre y clausura de obradores, sí o sí, obras de desvío, sí o sí, porque no las podés dejar. A lo mejor algún camino que vos hayas hecho para pasar con maquinaria, que lo vuelvas a su condición original o que lo dejes mucho más chiquitito como un camino de mantenimiento nada más. Entonces, en este caso, que vos tenés muchas estructuras que volver a su condición original, tenés que considerar cierre y clausura sí o sí. Ahora, por ejemplo, si ves en la planta de tratamiento de efluentes cloacales, no tenemos cierre y clausura, porque no tenés, o sea, hay una planta que va a funcionar por 20, 30 años, y lo más probable es que después le agregues un módulo más, o sea, que no tenés nada que cerrar acá. Que se amplíe más antes que se cierre. Sí, por eso lo pregunto. Exactamente. Pero en estos casos, donde vos estás, por eso, vemos que la matriz es muy diferente y por eso les puse este caso, vos estás trabajando en una zona, primero ambientalmente muy sensible, porque estaba metido en el medio de la sierra, y segundo porque tenés un montón de estructuras que no pueden quedar. O sea, acá sí es importante el cierre y la clausura. Y ves que tiene un punto que es restauración paisajística, que esto es re importante cuando vos cerrás, por ejemplo, obradores, obras de desvíos, caminos alternativos, esto es re importante. Perfecto. Gracias. Profe, una consulta que no entiendo. ¿Sí?
¿Cómo le asignás el valor de UIP? O sea, sí, entendí, pero no porque de 1 a 10, por ejemplo, o cómo lo elegís. Vos tenés que saber que de todos, la suma te tiene que dar 1000 sí o sí. Perfecto. O sea, las unidades ponderales son 1000, y vos tenés que dividir ese 1000 entre todos los componentes del medio que vos tenés. Entonces, vos tenés que seleccionar cuáles son los componentes del medio que te parece que más o menos tienen la misma importancia. Por ejemplo, acá polvo, ruido y olor en el aire tienen más o menos la misma importancia, pues son impactos como de incidencia muy bajita. O sea, no vas a tener, por ejemplo, ruido en la etapa de funcionamiento, es una bomba que se prende cada tanto. Y acá debe haber tenido aireadores en la planta de tratamiento de efluentes cloacales y por eso tenía considerado el ruido. Pero es un impacto muy bajo. En este caso, considerando que en la planta de tratamiento de efluentes por lo general se coloca alejada de las ciudades, y en la cloaca máxima la sumo tenés una estación de bombeo que puede funcionar algunas horas por día, o sea que no es un impacto de ruido muy importante. Entonces a esto les das una unidad ponderal más o menos similar. Pero como te decía antes, buscas aquellos impactos que van a tener mayor importancia, como por ejemplo agua superficial. En este caso seguramente el agua tratada estaba volcada a un curso de agua superficial, y por la forma que está analizado estaba construido en las cercanías también de un curso de agua superficial. ¿Te das cuenta? Entonces por eso tiene mayor importancia en las unidades ponderales. Al igual que después los beneficios de tener una estación depuradora de líquidos cloacales en infraestructura. Pero es como les digo, esto, digamos, uno lo va logrando más por cancha en el tiempo, pero más o menos quiero que entiendan cómo se distribuyen, dándole más pesos a aquellos que realmente ambientalmente tienen más pesos o socialmente tienen más peso, y después los que van a tener impactos más o menos similares, uno les da unidades ponderales similares. También lo que podés hacer es, una vez que vos tenés analizada la matriz, por ejemplo, en este caso es una matriz analizada, ya vamos a ver cómo llegamos a esos valores, esta es la matriz de valoración de impactos, ahí darles las unidades ponderales. Entonces vos ves que más o menos esto va a tener impacto bajo, le das unidad ponderal baja. Si tenés impactos más altos, le vas subiendo los valores de las unidades ponderales. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, perfecto, gracias. Bien. Bueno, entonces después lo que hacemos es valorar esos impactos. Ya vamos a ver cómo lo hacemos, pero vamos a llegar a tener una matriz así, con números y colores. Esa matriz con números y colores es la matriz de valoración de impactos. ¿Se acuerdan que la otra se llamaba matriz de identificación de impactos? Entonces, cada uno de esos puntos que nosotros identificamos que podíamos tener interrelación, que yo los numero para hacerlo más ordenado, en cada uno de esos puntos vamos a valorarlo. Fíjense que acá, por ejemplo, no teníamos en funcionamiento de cloaca máxima y planta de tratamiento de efluentes para polvo, no teníamos. Entonces acá tampoco tenemos valorado el impacto. Entonces solamente valoramos los puntos donde nosotros detectamos una interrelación. Y después podemos sacar importancias absolutas, que vendrían a ser las sumas en filas, y las importancias relativas, que tienen que ver con las unidades ponderales. Yo se los voy a explicar más después cuando nos aprendamos bien a resolver la matriz. Ahora se lo menciono simplemente para que sepan de que hay una matriz de identificación y una matriz de valoración. Los colores que están representados en la matriz tienen que ver con la magnitud o importancia absoluta de esos impactos. Entonces tenemos, por ejemplo, los mayores que 0 son los verdes, que podemos llamarlos positivos, impactos positivos. Ven que más que nada están asociados a la etapa de funcionamiento con el medio social, o la aceptación social. Después tenemos, entre 0 a menos 25 son impactos irrelevantes, o sea, de muy bajita importancia. Por ejemplo, acá consideran los primeros que son, bueno, este por lo general es una obra que es bastante amigable con el medio ambiente, por así decirlo, porque vemos que los impactos son amarillitos y anaranjados, son dentro de los rangos más bajos. Entonces, por ejemplo, polvo en etapa de construcción de la planta de tratamiento de efluentes, y va a ser poco y va a ser un impacto muy localizado. Entonces es un impacto que se podría considerar irrelevante. Moderados son aquellos que van de menos 26 a menos 49, son impactos un poquito más dañinos, por así decirlo, que los irrelevantes,
pero que son impactos mitigables, digamos. Luego entramos en la etapa de los severos, de menos 50 a menos 75, que ya son impactos mucho más graves, y los críticos, cuando los superan los menos 75. Este código de colores, por lo general, se usa para todas las matrices iguales. Hay gente que los cambia, pero lo óptimo sería que todos usáramos este código de colores porque a la vista es mucho más fácil de darse cuenta. Por ejemplo, si nosotros vemos esta matriz así, y la verdad que los colores vos los ves bastante amigables y ya a simple vista te das cuenta que es una obra que no tiene mucha incidencia sobre el ambiente, no tiene mucha afectación. Ahora, si ya nosotros lo empezamos a ver rojo o un gris oscuro, nos estamos dando cuenta que algo no está bien, que es, digamos, que ambientalmente va a tener un impacto bastante negativo. Luego lo que hacemos es un relatorio de impactos, es decir, es una descripción detallada del impacto considerado para la valoración de cada acción en cada etapa. Deme un segundo, ¿no? Está bien. Es decir, nosotros hacemos una explicación, por así decirlo, de qué consideramos para valorar en cada etapa y cada acción sobre el medio. Es decir, por ejemplo, bueno, yo considero que el impacto es, ya vamos a ver cada una de las, o sea, ese número está compuesto por una ecuación. Entonces, el relatorio de impacto de alguna manera es relatar o contar qué es lo que yo considero en esa ecuación. Es decir, por ejemplo, bueno, yo considero que este impacto es negativo, de naturaleza negativa, que va a ser de corta duración, porque cuando terminan las máquinas, por ejemplo, el polvo se termina en la construcción, entonces es un impacto que se va a terminar inmediatamente, y por eso uno le da un valor tan bajo. Entonces, el relatorio de impacto es explicar de alguna manera qué es lo que yo estoy considerando, porque como yo les dije, podemos no ponernos de acuerdo, y para lo que alguno es un impacto nulo o no existente, para otro puede ser un impacto bajo. Ahora, lo que nunca puede suceder es que para mí sea un impacto crítico y para otro no existe el impacto. O sea, ahí sí estamos teniendo un problema grave de consideraciones. Pero por ahí, entre un impacto irrelevante y un moderado, si los valores están cerca, podemos llegarnos a poner de acuerdo. Entonces, el relatorio de impacto lo que hace es reflejar qué son las consideraciones que yo tomé para hacer esa matriz. Y luego tenemos una etapa de conclusión de la matriz. La conclusión de la matriz, por ejemplo, podemos ponerlo esto, cada uno lo hace como quiere. Yo les cuento más o menos cómo lo hago yo o cómo lo haría yo. ¿Cuál es, por ejemplo, la etapa de construcción? ¿Qué cantidad de impactos positivos tengo? ¿Qué cantidad de impactos irrelevantes, moderados y críticos? Y en cada una de las etapas, la clasificación de los impactos. Entonces podemos presentarlo también como todos unos gráficos de torta, unos gráficos de barra, de distribución de los tipos de impactos que yo tengo en cada una de las etapas. Entonces yo a simple vista veo que durante la etapa de construcción, por ejemplo, si yo tengo, esto es cloaca máxima, tratamiento efluente. Entonces, construcción de cloaca máxima, tengo un 50% de impactos irrelevantes, pero durante la etapa de funcionamiento tengo un 67% de impactos positivos. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, durante la etapa de construcción tiene algunos impactos negativos, pero no son de mucha importancia, pues si yo veo el 50% son irrelevantes. Y ahora, en la etapa de funcionamiento, a mí esta obra me da un 67% de impactos positivos, por lo tanto es una obra muy necesaria. Lo mismo ocurre para la planta de tratamiento de efluentes, tengo un 45% de impactos irrelevantes y un 56% de impactos positivos durante la etapa de funcionamiento. Yo veo que a simple vista esta conclusión de la matriz me refleja que si bien tengo algunos impactos, son poco importantes y durante la etapa de funcionamiento tengo impactos positivos. Pero no nos focalicemos solamente en las conclusiones. Esto nos da una idea a grandes rasgos de lo que sucede con la obra, pero lo importante es ir a ver en cada una de las interacciones, porque acá puedo llegar a tener algún impacto severo que es muy severo, o que es muy importante socialmente, por ejemplo, o que es muy importante para la flora nativa. Entonces no tengo que descuidar el impacto puntual, pero así a grandes rasgos las conclusiones me pueden decir más o menos si estoy dentro de una obra que ambientalmente es amigable o no. Una pregunta. Sí.
Sí, medio que me respondiste ahí, pero te iba a preguntar cuál es el límite para decidir si la obra, o sea, porque ahí yo tengo valores, ¿me entendés? Ahí, bueno, el que vos mostraste es bastante amigable, positivo, pero ¿hasta dónde Sí, está el límite para decidir si va o no va? ¿Me entendés? no es un límite en realidad. Esto es una etapa de detección. O sea, a vos esto te va a dar una idea de decir, che, mirá, Está bien. en este punto, si yo, por ejemplo, bueno, si yo en este punto tengo menos 75, que lo tengo negro, ahí me salta una alerta a mí que me dice, che, acá estoy metiendo la pata hasta el fondo. Claro, A acá ver, yo cuantifico para ver qué voy a decidir. claro, a ver, ¿qué puedo hacer con esto Claro. para disminuirlo? Porque así no puede ser. Entonces, a lo mejor yo, por ejemplo, tengo una cloaca máxima que pasa 1 kilómetro por bosque nativo y una reserva protegida y hay justo un ecosistema único en el mundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, che, a ver, si yo alargo 2 kilómetros la cloaca máxima y Pongamos lo en otro lado, esquivo, sí. claro, lo esquivo, me ahorro todo ese problema. Listo, se acabó el problema y volvemos a tener una matriz amigable. Entonces, esto lo que te hace saltar son alertas. De decir, che, acá esto no puede estar pasando, algo estoy haciendo mal. Entonces, por eso yo les dije que esta etapa era de cuantificar, miren, si nosotros volvemos acá a las etapas, nos permite predecir el estado de los factores ambientales por las acciones. Esto es lo que estamos haciendo a través de esta caracterización cuantitativa y cualitativa. Darle un valor que a nosotros nos diga, mira, está todo bien con esta obra, o no, estamos metiendo la pata. Para después pasar a este punto, que es evaluar y ver qué medidas de mitigación podemos plantear para subsanar ese problema. ¿Ahí te respondí un poco mejor? Sí, está, perfecto. Bueno, entonces tenemos estas medidas de prevención y mitigación de actividades. Entonces, a través de estas actividades que nosotros detectamos impactadas, esta identificación de impacto, le damos una magnitud. Y a esa magnitud que hacemos a través de la valoración, vemos qué medidas de prevención y mitigación vamos a plantear para subsanar ese problema. Luego el estudio de impacto ambiental, una vez que tenemos esta matriz, tenemos el relatorio de impacto, tenemos las conclusiones, planteamos todas las medidas de mitigación que nosotros vamos a considerar. Por ahí tenemos que hacer revisiones de proyecto, como las que le decía de recién. Volvemos para atrás en el proyecto, volvemos a analizar en la matriz ahora la tenemos hermosa, seguimos para adelante. Entonces planteamos un plan de gestión ambiental y auditorías ambientales. Un plan de gestión ambiental son todos aquellos procedimientos técnicos que yo planteo para, tanto durante la etapa de obra como durante la etapa de funcionamiento, prevenir y controlar todos los impactos ambientales asociados a esa obra que puedan ocurrir, digamos. Por ejemplo, en un plan de gestión ambiental yo voy a decir, bueno, cada vez que haga un cambio de aceite en una maquinaria, tengo que realizarla sobre una superficie impermeabilizada, evitando que se vuelque aceites o hidrocarburos al subsuelo. Todo ese residuo peligroso lo voy a juntar y lo voy a llevar a un recinto transitorio designado para ese fin, hasta tanto se realice el retiro por la empresa habilitada transportista. Entonces, el plan de gestión ambiental plantea todas estas cuestiones, es decir, en cada una de las cosas que pueden llegar a tener una afectación ambiental, ¿cómo tengo que proceder para que no se produzca un evento indeseado? Entonces ¿vieron como los manuales de higiene y seguridad por ahí que tienen las empresas, que te dice, bueno, cada vez que entres a un sitio donde hay un tablero, tenés que tener, no sé, los zapatos dieléctricos, los guantes, el casco, la protección ocular, bueno, todo lo mismo aplica para cada una de las acciones que nosotros hacemos y que puede llegar a tener una afectación ambiental y está considerado dentro de este plan de gestión ambiental. Entonces, el objetivo es describir y garantizar la realización de medidas de prevención, corrección y compensación durante todas las etapas de obra, proporcionar información para la verificación de los impactos que están predichos o identificados en el proyecto, y programar, registrar y gestionar todos los datos de materia ambiental en relación a las acciones realizadas en las diferentes etapas. Por ejemplo, te puede llegar a decir el plan de gestión ambiental que cada vez que tengas un accidente lo registres. O cada vez que hagas, por ejemplo,
El plan de gestión ambiental puede incluir también la capacitación, por ejemplo, del personal. Entonces te puede decir que tenés que llevar un registro semanal de capacitación al personal en materia ambiental. Y ahí dentro del plan de gestión ambiental tenemos que considerar todas aquellas cosas que nosotros determinamos como impacto y que le dimos de alguna manera una medida de mitigación. Entonces, como le dimos una medida de mitigación, le damos un plan de acción a esa medida de mitigación. Entonces, ese plan de acción está incluido dentro del plan de gestión ambiental. ¿Se entendió o no se entendió? Es como que nosotros detectamos el problema, sabemos que podemos mitigarlo, detectamos cómo mitigarlo y le damos dentro del plan de gestión ambiental un marco de cómo llevar a cabo esa mitigación. Ahí me parece que queda un poquito más claro. Bueno, y el plan de contingencia también surge una necesidad de dar respuesta, pero esto ya apuntado a algún accidente o emergencia que nosotros podamos tener. Entonces, lo que se hace en este plan es también establecer un protocolo de acción ante algún tipo de contingencia que podamos tener, llámese contingencia, por ejemplo, un incendio, un derrame de algún químico de importancia, algún ácido, por ejemplo, no sé, que venga un viento que se lleve el techo, por decirle cualquier cosa, pero son como elementos catastróficos que se pueden llegar a considerar. Entonces establece un protocolo de acción para evitar que esa contingencia se transforme en un accidente ambiental. Entonces, lo que hacemos es establecer un plan tanto de acción inmediata en las distintas etapas. Por ejemplo, hay contingencias que son controlables por las personas que están en el área de trabajo en ese momento, controlable por la brigada de emergencia que pueda tener una determinada empresa, o controlable por los bomberos, por ejemplo. Entonces establecen los distintos niveles, la forma en que se va a accionar y un orden de aviso ante una contingencia. Es decir, bueno, el primero que se avisa es el jefe de planta. El jefe de planta le avisa al gerente general, el gerente general avisa a los bomberos o a defensa civil o que haga falta. Un protocolo de emergencia. Eso contempla el plan de contingencias. Entonces, el objetivo es minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente de un evento no deseado, dar una rápida respuesta al siniestro, proteger al personal que actúa en la emergencia y proteger a terceros relacionados con la obra. Ahora vamos a ir a las metodologías. ¿Están muy cansados o me quieren seguir escuchando un ratito? Sigamos, sí. Bueno, vamos a ir a las metodologías en las cuales nosotros podemos trabajar con esta matriz que yo les conté anteriormente. La matriz no es la única forma de evaluarlo, hay diversas metodologías, yo les voy a plantear algunas como para que las conozcan. Para mí es uno de los instrumentos más fácil de leer y más fácil de detectar los impactos, la matriz, pero no significa que los otros no sirvan. Entonces, como dijimos, bueno, el estudio de impacto ambiental, partimos de esa línea de base que nosotros determinamos, y en este análisis de contrarrestar el escenario sin proyecto y con proyecto, hacemos estas relaciones causa-efecto. Tenemos distintas metodologías de estudio de impacto ambiental, dependiendo de las necesidades de cada caso. Por ejemplo, adecuados a las tareas a realizar, que puede ser identificación de impacto o comparación de opciones. Tenemos por ahí, digamos, algunas metodologías que pueden ser aplicadas para el análisis de alternativas, que es un estudio como previo, donde nosotros le podemos dar algunas valoraciones ambientales como para poder seleccionar entre una alternativa y la otra. Las metodologías también, lo importante es que sean independientes de los puntos de vista personales. Si bien yo les dije en un momento que es medio subjetivo algunas respuestas, y ya van a ver cuando hagamos el práctico que nos vamos a tirar de los pelos con algunos resultados, pero si bien tiene algunos grados de subjetividad, están muy cerca uno de otros. Como yo les decía antes, uno no va a considerar que es severo y uno irrelevante, porque ahí estamos teniendo un error de concepto. Pero hay algunos métodos que pueden llegar a quedar más librados a los puntos de vista personales. Entonces, la metodología de estudio de impacto ambiental a utilizar tenemos que tratar de que sea independiente de eso. Y que sean económicos en términos de recopilación de datos, modelaciones, el personal a utilizar y demás. A veces, por ejemplo, si tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental, como yo les contaba, de una obra de cloaca máxima y
una planta de tratamientos de efluentes, y por ahí vamos a usar alguna metodología medio sencilla, porque ya sabemos que no es una obra tan compleja. Ahora, si planteamos, por ejemplo, instalar una central nuclear, y vamos a tener que utilizar una metodología muy compleja, porque sabemos que ambientalmente tiene factores más sensibles. Entonces va a depender del tipo de obra del que estemos trabajando, también lo que podamos seleccionar, o la extensión en que nosotros vamos a realizar el análisis. Algunas metodologías de estudio que existen: listas de chequeo, matriz de Leopold, sistema de evaluación ambiental de Battelle-Columbus, ahí me falta una C, después ya se los corrijo. Método de transparencias, análisis de coste-beneficios, modelos de simulación. Les voy a dar un resumen muy general de cada uno. En el apunte que yo les subí a autogestión, que les comentaba antes, están un poquito más desarrolladas. Las listas de chequeo, sí. Sí. Fíjate un poco más abajo, porque yo, por ejemplo, les eliminé todas las filminas que eran del año pasado, porque las suelo retocar todos los años, pero ese apunte lo dejé. Así que si no llega a estar, cualquier cosa me mandan un mail y se los cargo de nuevo, pero yo verifiqué y estaba. Yo me fijé también en lo último y no estaba, pero debe estar antes. No, fíjense en lo anterior, en los archivos de más abajo que tengan. Vale. No sé cómo los ven ustedes, si ven abajo los más nuevos o arriba. Al revés. Abajo los más nuevos. Bueno, fíjense arriba entonces. Yo los veo al revés por eso. Cualquier cosa, alguno de ustedes me manda un mail, no hay problema, y se los vuelvo a cargar si no está, pero yo por lo menos lo veía. Bueno, el primero de las metodologías, que es la lista de chequeo, es más que nada una lista de control. En lo que hacemos es como el paso previo de lo que vimos de la matriz, que vieron que teníamos por un lado todos los factores ambientales y todas las actividades de proyecto. Esta lista de chequeo puede usarse como un método complementario al de la matriz, o esta parte, digamos, puede ser complementaria al de la matriz, que sirve en las primeras etapas para identificar impactos. Estas listas existen y varían según el tipo de proyecto y el medio. Lo que no nos permite la lista de chequeos es establecer vínculos de causa-efecto. Simplemente nosotros detectamos y decimos, bueno, tenemos este tipo de obra, vamos a tener todas estas actividades. Tenemos más o menos estas características de sitio, vamos a tener todos estos factores ambientales. Pero, digamos, no podemos interrelacionarlos con este método. La matriz de Leopold surgió como para evaluar proyectos mineros y posteriormente se aplicó a construcción de obras. Sí establece relaciones de causa-efecto, a diferencia de la anterior, y está basada también en 2 listas de chequeo, digamos, 100 posibles acciones proyectadas y 88 factores ambientales que están listados, son listados que existen. Lo que no considera esta metodología es la interacción entre distintos factores ambientales. Nosotros vamos a ver que en la matriz que yo les presentaba tenemos un punto a considerar que se llama sinergia. Y la sinergia considera esta interacción entre diferentes factores ambientales. En este caso, la matriz de Leopold no considera esa interrelación. Y lo que no distingue tampoco es entre efectos de corto y largo plazo. El método de Battelle-Columbus fue diseñado para planificación y gestión de recursos hídricos, por lo que hace una medición del impacto, pero eso para este tipo de proyectos. Son una lista de indicadores que en total representan una unidad. Vieron como nosotros teníamos una unidad ponderal de 1000, bueno, acá tienen una unidad de 1. Y lo que se hace es transformarlo en un índice de calidad ambiental. O sea, se le da una importancia relativa a cada uno de los impactos que tenemos, y esa importancia relativa se convierte en un índice de calidad ambiental. Entonces después nos permite comparar los índices de calidad ambiental entre la situación con proyecto y sin proyecto. El problema es que estos índices de calidad ambiental están solamente aplicables para proyectos hidráulicos. No es extensivo a cualquier tipo de proyecto. El método de transparencia se basa en una superposición de mapas de distintos aspectos físicos, biológicos, sociales. Es como si cada una de
los relevamientos de línea de base que teníamos al principio. ¿Se acuerdan que vimos el medio social en geomorfología, vimos suelo, vimos aspectos sociales, aspectos arquitectónicos y arqueológicos? Es como si pudiéramos superponer todos esos mapas, y esos mapas nos dan diferentes matices, o sea, esa interrelación. Vieron, no sé si ustedes trabajaron alguna vez con el GIS, digamos, donde vos podés superponer mapas, y bueno, entonces lo que nos puede dar es el nivel de resistencia al proyecto de cada uno de esos mapas. Es decir, bueno, en función de qué es lo que nosotros ponemos, o qué mapas tenemos afectando sobre ese proyecto, ver el nivel de resistencia al proyecto o no. Entonces nos permite detectar zonas más sensibles ambientalmente, pero bueno, muchas veces el problema de este método es excelente, pero tenemos un problema, que es la información de base, que no la tenemos, muchas veces hay que ponerse a general, por lo tanto es un procedimiento muy tedioso y muy caro, y además implica la generación de modelos también, que digamos, lleva mucho tiempo y son caros. Entonces podría usarse este método de transparencias para obras de gran envergadura o muy sensiblemente, muy ambientalmente sensibles, digamos. El análisis de costo-beneficio es valorar el problema ambiental a través de comparar costos por daños frente a los costos por evitarlos. Entonces, como que nosotros ponderamos o damos importancia en función de cuánto nos costaría reparar ese daño respecto de cuánto nos cuesta evitarlos. Entonces, evalúa el daño de los recursos naturales y permite elegir entre opciones de restauración. En función de evaluar el daño y la magnitud, posibilidades de restauración y el objetivo de las restauraciones evaluadas en términos monetarios. Es otra forma de evaluarlo. Y modelos de simulación, también basados en modelos de transporte y transformación de contaminantes a la atmósfera, del agua superficial o subterránea, que es lo que yo les decía de estos modelos de plumas de contaminantes. Se pueden modelizar conjuntamente con características básicas de los medios, el medio que va a recibir esa contaminación, qué capacidad tiene de difundirla y cómo se va a afectar, digamos, el medio circundante. Son consideraciones de temporales y espaciales y permite evaluar cuestiones más puntuales, y por ahí también sí se necesita un poco más de personal especializado que realice las simulaciones, ¿no? Todas estas metodologías suelen presentar algunas deficiencias. Son buenas para algunas cosas, como dijimos, por ejemplo, la lista de chequeos son buenas como para iniciar una matriz, o estas últimas de predicción nos sirve también como información de línea de base, como para comparar situación con proyecto o sin proyecto, pero por sí solas, para tomar decisiones respecto de un proyecto completo, tienen algunas imprecisiones en la predicción, o sea, como que nos estarían faltando detectar, o sea, no nos permite detectar claramente todos los impactos. Entonces, y se utilizan muchas veces técnicas difusas. Esas técnicas difusas se basan en análisis cuantitativos y cualitativos. Entonces, es un análisis más global que nos permite a nosotros visualizar todos los impactos que vamos a tener, cuantificarlas y proponer cómo modificarlos. La matriz que yo les contaba al principio es un método de análisis cuantitativo y cualitativo. En lo que nosotros tenemos todo un procedimiento, como ven acá este cuadrito, es el inicio, donde tenemos la primera parte, que es la recompilación de información de base, que yo le digo, donde está el análisis del proyecto, algunas medidas preventivas que se consideran de entrada, digamos, en la etapa de proyecto, el análisis normativo y la definición y el análisis del entorno. Entonces, con todo eso nosotros identificamos las acciones del proyecto en cuestión e identificamos los factores del medio. ¿Se acuerdan lo que teníamos en columnas y en filas de la matriz? Y determinamos esta matriz de identificación de impactos, que tenemos identificación y previsión de los impactos. Todo esto forma parte de la valoración cualitativa, que es llegamos a la primera matriz, que vendría a ser esta. La identificación de impactos. Ahora nosotros pasamos a la parte cuantitativa. A través de una evaluación cuantitativa le damos un valor a esos impactos,
hacemos una valoración global y síntesis a través de las unidades ponderales y a través de la conclusión de esa matriz, establecemos medidas correctoras y armamos un plan de vigilancia, que es este plan de gestión ambiental, conjunto con las auditorías establece cada cuánto voy a controlar o cómo voy a controlar cada uno de esos puntos del plan de gestión ambiental. Entonces, esto vendría a ser parte de la valoración cuantitativa, y luego tenemos la última parte del estudio de impacto ambiental, que es la participación pública. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, se evalúa por la comisión técnica, o sea, una vez que se presenta todo este estudio de impacto ambiental, que hicimos el análisis del medio, hicimos la matriz, detectamos los impactos, planteamos medidas de mitigación, planteamos el plan de gestión ambiental, hicimos el plan de contingencias ambientales, armamos las auditorías, todo lo presentamos a la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación dio un dictamen favorable, de que estaba de acuerdo con el estudio de impacto ambiental, y ahí se publica para que la gente opine sobre este tipo de emprendimiento. Entonces ahí entra la participación pública, se hace un informe final, esta participación pública tiene una instancia también de preguntas, hay preguntas y respuestas de parte del proponente del proyecto, y se hace un informe final. Con ese informe final se hace la evaluación de impacto ambiental final, en el que se da la licencia ambiental o se niega la licencia ambiental y termina el procedimiento. Entonces, en las técnicas difusa, la valoración cuantitativa se analizó al medio como un conjunto de factores medioambientales y la actividad como un conjunto de acciones. Entonces, se identifican esta interrelación entre el conjunto de factores medioambientales y la actividad, y se identifican los impactos, y luego se le da una importancia a ese impacto. Y esa medida de importancia relativa del impacto respecto del entorno de cada factor medioambiental, o sea, respecto del todo, nos constituyen esas unidades ponderales, que son los numeritos que nosotros teníamos en vertical en contra de la matriz. Entonces, ¿cómo vamos a valorar o cómo le damos esta importancia al impacto? Esta valoración e importancia del impacto, sub IJ de cada uno de los impactos que nosotros detectamos entre acciones y factores del medio, tiene que ver con el impacto que la acción J, que es debido al proyecto, tiene sobre el factor F sub I del medio, luego multiplicado por las unidades ponderales. Entonces, esa es la importancia del impacto que tenemos de cada uno de los impactos de la matriz. ¿Queda claro? Básicamente es cuán negativo o positivo es el impacto que ejerce la acción de proyecto que yo estoy considerando, una acción X, por ejemplo, podría ser la construcción de la cloaca máxima, sobre un determinado factor. Por ejemplo, el factor agua superficial. Y la importancia de los impactos se caracteriza o se le da un valor a través de esta ecuación. Entonces tenemos el impacto es igual a la naturaleza por 3 veces la intensidad, más 2 veces la extensión, más el momento, más la persistencia, más la reversibilidad, más la sinergia, más el efecto, la periodicidad. Ahí se me olvidó ¿qué era? Acumulación. Más la acumulación, y me falta una. Y la recuperabilidad. Entonces, toda esta ecuación la vamos a aplicar para cada uno de estos. Entonces, ese numerito es el resultante de la aplicación de cada una de esa ecuación para la acción sub J respecto de el factor F sub I. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de esos términos. ¿Y esos valores son los que pongo en colores? Esos son los valores que pongo en colores, y que acá tenemos el orden magnitud de importancia absoluta. Volvemos a repetir el mismo. Yo, por ejemplo, por lo general, ya configuro el Excel para que me salte el color. Les digo, por si lo quieren hacer, les dan, es más fácil antes que andar pintando. Entonces, vemos que
todo esto, o sea, cada uno de esos términos de la ecuación tiene valores asociados. Entonces dijimos, la naturaleza es el primero de los efectos que está por fuera del paréntesis, y después tenemos toda la suma. La naturaleza está multiplicando. ¿Por qué? Porque la naturaleza solamente nos da un signo. La naturaleza es el carácter beneficioso o perjudicial del impacto. Entonces, la naturaleza puede ser un impacto beneficioso, más 1, o perjudicial, menos 1. La intensidad tiene que ver con la incidencia de la acción sobre el factor, que puede ser desde una afectación mínima hasta una destrucción total. O sea, ¿qué tan grave consideramos que es esa acción sobre ese factor? Por ejemplo, si yo tengo que considerar polvo en suspensión en la etapa de construcción de una planta de tratamiento de efluente, y probablemente lo considero una intensidad baja, si está alejado de la localidad. Ahora, yo tengo que hacer una cloaca máxima, que esa cloaca máxima está cercana de la localidad y además lo voy a tener abierto 25 días la zanja, y bueno, capaz que la intensidad sea media, pero no va a ser muy alta ni total. Entonces, esto tienen que tener ustedes un poco de visión global, de decir, bueno, a ver, es un poco de polvo, tampoco nos volvamos locos. Entonces, ver para cada uno de los impactos, qué intensidad estamos trabajando. Ahora, si yo digo, por ejemplo, que voy a hacer voladuras al costado de un río para aplazar una cloaca máxima, y capaz que la intensidad sea alta o muy alta en el factor ecosistema, o en el factor ruido, o el factor geomorfología. ¿Se entiende la diferencia? Uno estamos hablando de un polvito y el otro estamos hablando de destrozar toda la ribera de un río. Entonces hay que ver que la intensidad, cuánto le damos dependiendo de qué tan negativo pueda llegar a ser el impacto o qué tan positivo. Luego tenemos el otro punto, es la extensión. La extensión representa el área de influencia esperada en relación con el entorno del proyecto. O sea, ¿cuánto se va a extender el impacto de esa acción sobre un factor respecto del entorno total del proyecto? Puede ser que sea muy puntual. Por ejemplo, volviendo al polvo en suspensión, y puede ser que el área sea puntual o pueda ser parcial a lo sumo, pero no va a ser extenso, ni total, ni crítico, si estamos hablando de que nosotros hacemos, por ejemplo, una construcción y luego tapamos. Y el momento, que es otro de los puntos de la ecuación, es el tiempo entre el inicio de la acción y el inicio del efecto que ésta produce. Puede ser a medio plazo, entre 1 y 5 años, largo plazo, más de 5 años, inmediato o crítico. El largo plazo es que nosotros podamos tener un efecto tardío. Por ejemplo, nosotros tenemos un efluente que está tratado y que tiene permitido, a lo mejor por el decreto, un cierto valor de algún metal pesado, mínimo. Pero sabemos que ese metal puede llegar a tener acumulación o bioacumulación en la biota, y que se va a presentar un efecto a largo plazo, a más de 5 años quizás, que es algo a considerar. O inmediato, por ejemplo, puede ser el caso del polvo. Nosotros encendemos la máquina e inmediatamente tenemos el impacto por polvo en suspensión. La persistencia es el tiempo que se espera que permanezca el efecto desde su aparición. Puede ser una persistencia fugaz, menos de 1 año, temporal, de 2 a 10 años, o permanente, más de 10 años. Por ejemplo, si nosotros estamos considerando erosión por viento, por haber sacado la cobertura vegetal de una zona donde estábamos trabajando, por ejemplo, un obrador, consideramos un obrador grande anexo a la obra, y tenemos una persistencia, probablemente la tengamos fugaz, que en el término de 1 año vuelva a crecer el pasto, y ese impacto se vaya, el impacto de la erosión de viento por haber retirado cobertura vegetal, se vaya, por ejemplo. Reversibilidad tiene que ver con la posibilidad de reconstruir el factor por medios naturales. Ya vamos a ver que hay uno que es por acciones del hombre, que es la recuperabilidad. La reversibilidad es cómo se reconstruye el factor solo y cuánto tiempo tarda.
Entonces, como el mismo caso que hablábamos recién, si hablamos de erosión, por ejemplo, por viento, va a ser un impacto, ¿es reversible? Sí, naturalmente se va a revertir. ¿Y en cuánto? Y bueno, en un plazo de menos de un año. Ahora, por ejemplo, si nosotros impermeabilizamos toda una zona y estamos considerando escorrentía superficial o la afectación en la escorrentía por impermeabilización de suelos o por construcción de alguna estructura muy grande que impermeabilizó el suelo, y por medios naturales el impacto va a ser irreversible. En caso de sinergia, esto es lo que yo les decía que considera la acción de, o sea, dos factores del ambiente en acción conjunta. O sea, si dos efectos son sinérgicos, si su manifestación conjunta es superior a la suma de las manifestaciones de cada una actuando por separado. Este es el punto más difícil de entender. Puede ser sin sinergismo, sinérgico o muy sinérgico. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, si yo extraigo flora nativa, quizás tenga alguna especie de pájaro que va a esa zona porque tengo un monte de bosque nativo. Entonces, la deforestación de ese bosque nativo por la construcción de, por ejemplo, una planta de tratamiento de efluentes, va a ser sinérgico entre los factores flora nativa y fauna nativa. ¿Se entiende la relación de este? O este es el que más les cuesta normalmente. Sí, con el ejemplo que dio se entiende. Vale. Acumulación tiene que ver si si la presencia continua de la acción produce o crece con el tiempo, generando un efecto acumulativo. Es el que yo les decía anteriormente, por ejemplo, de acumulación o bioacumulación de un metal pesado, que puede ser simple, que significa que no hay acumulación, o acumulativo, que sí hay acumulación. No sé si les dije, pero vieron que cada uno tiene asociado un número, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer para cada uno de estos es, voy a terminar de explicarlos primero esto y después les digo cómo se trabaja. Relación causa-efecto puede ser directa o indirecta. Directa cuando la acción origina el efecto, o indirecta cuando es otra acción la que origina el efecto. Por ejemplo, vamos al mismo caso de la afectación de la fauna por el retiro del bosque nativo. Sería una acción indirecta, porque no, digamos, la construcción de la platea no me está afectando directamente la fauna, me la está afectando, en el caso de que consideráramos esta especie de pajaritas, ¿no? Quizá me afecta a otra fauna. Pero indirectamente, si yo tuviese una especie muy particular de pájaro que solo va a ese bosque, la estaría afectando indirectamente. Y una causa-efecto directa podría ser, por ejemplo, la del polvo. O sea, yo prendo la máquina, empiezo a excavar y ahí tengo una acción directa de generación de polvo. La periodicidad tiene que ver con la regularidad de manifestación del efecto. Puede ser irregular, aperiódico o discontinuo, o sea que cada tanto suceda ese efecto, periódico o continuo. Y la recuperabilidad, ¿se acuerdan que yo dije que es diferente de la anterior? Porque la anterior, la reversibilidad, es por un factor natural. La recuperabilidad es por intervención humana. Si yo, por ejemplo, considero el caso de impermeabilización del suelo, ¿no? No se puede revertir solo, pero si yo, por ejemplo, genero o planto una serie de especies aguas arriba del emprendimiento, puedo llegar a hacer que esas especies retengan agua de la cuenca y de alguna manera haga recuperable ese efecto de impermeabilización. Entonces puede ser de manera inmediata, de medio plazo, mitigable o irrecuperable. Por ejemplo, ese sería un caso de mitigable. Yo de alguna forma estoy disminuyendo ese efecto. Irrecuperable es cuando ni siquiera con acción humana puedo hacer algo para que ese efecto se revierta. Quedé acá al final. Bueno. Justo estamos en hora. Con cada uno de los valores que nosotros sacamos por cada uno de los impactos, o sea, nosotros lo que hacemos es tomar cada uno de estos, en los que nosotros detectamos que teníamos un impacto en las matrices de detección de impactos, y vamos a cada uno a valorarlo. Entonces, para cada uno tomamos
ese impacto y evaluamos naturaleza, le evaluamos la intensidad, extensión, momento. Entonces cada uno decimos, bueno, a ver, naturaleza, ¿qué es beneficioso o perjudicial? No, este es perjudicial, por el negativo. ¿Qué intensidad tiene? Y tiene una intensidad baja. La extensión la vamos a poner puntual, momento a largo plazo. Para cada uno buscamos el valor que le corresponde y lo metemos en la ecuación. Entonces a cada uno lo llevamos a la matriz y le damos un valor a ese impacto. Entonces luego, después le determinamos con cada uno de los colores y podemos llegar a sacar las conclusiones de las matrices. ¿Más o menos entendió cómo se trabaja con la matriz? ¿Están mareados? ¿Están bien? ¿Se entendió? No, sí, se entiende. Bueno, bárbaro. Entonces la clase que viene lo que vamos a hacer, que va a ser el martes conmigo, chicos, la clase que viene la voy a dar yo. Ahí ya, bueno, justo con la llamada ya se definió el tema, así que yo les voy a dar la clase del martes y ahí vamos a trabajar, yo les voy a dar una obra, como hicimos para el aviso de proyecto, pero les voy a dar una obra a todos la misma. Y cada uno de los grupos lo que va a hacer va a evaluar una parte de la matriz. O sea, algunos de los impactos que tengamos, 4 o 5 impactos, los van a evaluar y entre todos después vamos a armar la matriz y sacar las conclusiones. Así que no falten el martes, cualquier otro cambio yo se los publico en la V, así que cualquier cosa lo revisan por ahí, pero en principio nos vemos el martes a las 3 de la tarde. Una pregunta. Bueno, Sí, El archivito ese que tenemos que buscar, ¿qué es lo que era? ¿Qué era? es el apunte de la clase que les di hoy. A ver, esperen un segundo que lo vamos Ah, a... el de la clase de hoy. Esperen un segundo que entro a la autogestión y me fijo qué nombre tiene. Claro, eso, ¿qué nombre tiene? Profe, yo quería consultarle otra cosa sobre el trabajo de la clase pasada, digamos. Sí, Agus, perdón, no hice tiempo de corregirte el tuyo. Bien, bien. Por eso no te lo mandé. Sí, Bien, mil bien. disculpas. Perfecto. Sí, no, Tengo el tuyo y para tengo saber. un grupo más que me lo mandó para que se lo volviera a corregir y tampoco tuve tiempo de hacerlo. Les pido 1000 disculpas. Bien, profe, para por las dudas si no había llegado o algo. No, sí me llegó y ya te lo voy a contestar, no te das problema. Sí, ese mismo, tiene fecha de 3 de septiembre del 2020, justo lo encontré. ¿Está? ¿Lo tienen? Perfecto, descárguenselo porque ahí está yo les voy a cargar las filminas igual, pero está toda la explicación de qué significa cada una de las partes de la ecuación. Y tiene ejemplos, está bueno el apunte. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Ninguna duda más? Bueno, nos vemos el martes, chicos, entonces. Bueno, Chao, profe, martes. gracias. bueno, profe, Nos vemos, hasta el finales de martes. semana.